Muy buenas tardes, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. El día de hoy es sábado 6 de septiembre, ya a punto bueno, no a punto, pero ya casi concluir el año, ya los últimos 4 meses. Y bueno, pues seguimos aquí con bastantes ganas de seguir con temas que, al menos a mi parecer, están muy invisibilizados. Y la parte psicológica, pues tiene que ver con parte de la esencia del programa. Nosotros en DocMoc pues priorizamos mucho la parte de la salud mental, la parte emocional, y creo que el dar un poquito de transparencia a ciertos temas que bueno, no son como tal muy comunes y no están de moda, por así decirlo, creo que son importantes. Y uno de ellos que hemos traído a la mesa o a la plática o al debate, que más bien no es como debate, sino básicamente es darlo a conocer, dar a conocer ciertas estadísticas sobre los tipos de violencia que existen. Violencia que no necesariamente debe ser física, no necesariamente debe haber algún herido físicamente, sino que violencia psicológica. Y en una de ellas, pues me parece importante hablar sobre la violencia económica. La violencia económica creo que es un tema que de alguna manera sí ha sido tocado, ha sido de alguna manera transparente en ciertas ocasiones. Hay pocas denuncias por parte de ese tipo de violencia, pero no quiere decir que no sea importante. Entonces, para esto traje bueno, como invitada al programa a la licenciada Irán González Estrada. Ella es psicóloga. Ella la conocí apenas, no tiene mucho tiempo. Trabajamos juntos en un hospital y bueno, pues decidió, y bueno, la verdad te agradezco mucho, Irán, que estés con nosotros, y decidió sí estar en el programa. Dice Gracias. que es la primera vez, entonces, bueno, qué bueno que sea tu primera vez en este sentido y qué bueno que hayas ido con nosotros en DocMoc para que, bueno, nosotros podamos hablar de estos temas. Y bueno, pues primero que nada, ¿cómo estás? Y segundo, Ujú. pues hablar un poquito ya del tema, ¿no? De entrada. ¿Cómo estás, Irán? Ok, vale. Hola, hola a todos. Estoy muy bien. La verdad estoy un poquito nerviosa porque justo sí es la primera vez que incursiono en Ujú. este formato, pero la verdad es que me hace mucha ilusión y también agradecerte mucho el considerarme, ¿no? El, regalarme un espacio para poder hablar justamente de estos temas, ¿no? Que a veces no se tocan o se tocan, pero de una manera como bastante superficial, ¿no? O como tabú, como muy es cuestión de las parejas y ya está, ¿no? Ujú. Entonces agradezco mucho esto y también un saludito a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, según cuando nos escuchen, Sí, pero pues bueno. depende cuándo, exactamente. Depende cuando Ujú. nos escuchen. Finalmente, no, al contrario, gracias a ti, te agradezco el doble como doble intención, porque digo, entiendo que es su primera vez, estás nerviosa, pero no pasa nada, esto es así. Y bueno, pues entrando ya un poquito al tema, que es Ujú. la parte de violencia económica, nos gustaría que pues tú nos dieras una definición, porque muchas veces las personas no se imaginan que a lo mejor o estén sufriendo un tipo de violencia, ¿no? Y una de ellas es esta, la parte del dinero, la parte económica. Y a lo mejor la gente se identifica o puede Ujú. conocer a alguien que esté sufriendo de la misma, de esta violencia y que, bueno, pues obviamente a veces ya hasta lo normalizamos, ¿no? Claro. Como personas. Entonces, pues la intención es primero hacerle notar a las personas que esto es un tipo de violencia. Segundo, a lo Ujú. mejor que se sientan identificadas y que si obviamente tienen algún problema o identifican que están en este tipo de panorama, pues de alguna manera puedan denunciar o puedan, pues al menos identificarlo y defenderse o tratar de dejar de normalizarlo y poder cambiar su estilo de vida. Ok. Entonces, nos podrías dar una definición bajo tu expertise y obviamente tu Ujú. preparación de qué es la violencia económica. Ok, claro. Pues bueno, la violencia económica justamente es una partecita, ¿no? Una de las caras que puede tomar la violencia dentro de la relación de pareja, ¿no? Y en este sentido,
si bien está relacionado con los recursos económicos, la cuestión de financiamiento y tal, es importante pasar el foco a que se trata de un patrón de comportamiento que busca controlar. Es una dinámica de poder y control, ¿no? Entonces se vuelve sistematizado y justamente la intención es que la persona que está sufriendo esta violencia de alguna manera esté limitada o su autonomía se vea comprometida. Entonces eso es lo que me gustaría destacar. O sea, la cuestión de esta dinámica de discrepancia de poder, ¿no? De tener relaciones verticales. Ahí está como el foco. Ok. Y la manera o la estrategia es justamente a través del recurso económico. Uh-huh. Y puede verse de muchas maneras, ¿no? Puede ser desde situaciones en las que no se le permita a la pareja trabajar o estudiar, porque justamente esto limita, bueno, aumenta las posibilidades de autonomía, ¿no? Entonces, si tú no tienes acceso a eso, es poco probable que puedas hacer frente a la vida, ¿no? De pronto, en el mundo. También tiene que ver con la cuestión de control de los recursos económicos, ¿no? Yo te asigno un monto y nada más, ¿no? O la exigencia constante de recibos, ¿no? Que tú no puedas decidir en qué gastas el dinero, en que sí, en que no, o que no se te contemple en las cuestiones financieras dentro de la relación, aquellas que afectan a ambas personas, ¿no? Que son relevantes, que tú no tengas acceso a la información y tampoco a la toma de decisiones. Uh-huh. También puede verse Ok. a través de, no sé, que tu pareja te obligue a eh, conseguir créditos o préstamos a tu nombre eh, y que no se puedan pagar, ¿no? Eh, puede verse de distintas maneras. No es simplemente Ok. como la restricción del dinero como tal, sino que puede tener como otras caras, ¿no? Puede verse diferente. Uh-huh. Ah, ok, está interesante. No sabía bueno, no lo había contemplado como tal el de pedir préstamos a nombre de tu pareja. Y generalmente son, digo, obviamente hay estadísticas, estoy investigando un poco, y la que sufre un poco más es la mujer, ¿cierto? Uh-huh. Claro, como lamentablemente en la mayoría de caras de la violencia, las personas más afectadas suelen ser las mujeres. Y esta cuestión porque cuestiones culturales, ¿no? Que tienen que ver con eh, los géneros, ¿no? Ujú. Estas creencias con las que crecemos acerca de lo que significa ser hombre, ser mujer, ¿no? Los roles que jugamos, las responsabilidades o lo que nos toca, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, eh, muchas veces se justifica desde esta parte, ¿no? Se, Ok. bueno, aquí se intenta, ¿no? Se intenta justificar o dicen, bueno, tiene sentido, o pocas veces se problematiza, porque culturalmente, socialmente, es como deberían ser las cosas, ¿no? Entre muchas comillas. Y sí, justamente es parte del reto que supone, porque está justamente muy entretejido en nuestra cotidianidad, en lo que creemos, en lo que pensamos, y se vuelve Ujú. todo un reto. Uh-huh. Sí, es bien interesante porque hasta ahorita, hasta hoy en día, pues prácticamente el proveedor sigue siendo el hombre la mayor de las veces, ¿no? Entonces, Uh-huh. digo, no, yo al menos no veo mal que haya roles, o sea, que haya roles marcados y siempre y cuando los dos estén de acuerdo y esté consensuado todo, ¿no? Pero ya en el momento en que alguien que tiene el poder económico, en este caso la mayor parte es el hombre, y se aproveche precisamente para poder tener poder sobre la otra persona, ¿no? En Uh-huh. restringirle la autonomía, en que incluso condicionarle el dinero, Uh-huh. y muchas mujeres, tengo ahorita el número, ahorita lo reviso, pero muchas mujeres, muchas mujeres están prácticamente con la persona porque él tiene el dinero. O sea, si se separa o si llega a haber una ruptura en cuanto a la relación, pues sabe que económicamente va a sufrir. Entonces,
muchas mujeres siguen con estas personas o sigue con su agresor, por así decirlo, Ujú, precisamente porque, bueno, dependen totalmente económicamente de esta persona. Y ujú, ahorita investigo el número, pero bueno, es esto. Aquí está, mira, ujú, 70% de las mujeres que sufren violencia económica, bueno, tienen por esta parte que siguen teniendo a su pareja porque lamentablemente dependen de ella, ¿no? ujú, Y según INEGI y el ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es larguísimo, pero comentan que las estadísticas que saqué, digamos, son del 2021, pero ujú. 27.4% de las mujeres que son mayores de 15 años han sufrido violencia económica o patrimonial a lo largo de su vida. Y otras estadísticas dicen que 2 de cada 10 mujeres reportaron este tipo de violencia en 2021, es decir, alrededor del 20%, a lo cual representa son 19 millones de mujeres que han sufrido violencia económica a menos en ese año, 2021. Entonces es mucho, al menos las que lo han Ujú, reportado, porque digo, también entendemos justo. que no. Y a menos las que no. Y también por parte de los hombres, no hay una estadística, fíjate, que estuve investigando mucho sobre hombres, no hay, está como más invisibilizado. Sí existe violencia física de mujer a hombre y todo esto, pero en cuestión de violencia económica no se han reportado. Y eso porque, bueno, sabemos también por lo cómo está marcado de que, bueno, un hombre quejándose un poco de este tipo de violencia, de cualquier tipo de violencia por parte de una mujer, pues les da vergüenza o simplemente no la reportan o lo infravaloran más. Pero bueno, sin duda, por la cuestión de roles y de género, como bien mencionas, la mujer es lo que más lo sufre, Ujú. ¿no? Sí, claro, y creo que es importante hacer como algunos matices, ¿no? Porque de pronto es importante también recordar que si bien ahora estamos hablando de específicamente violencia económica, la realidad es que muchas veces las violencias no están aisladas, es decir, en muchas ocasiones si se presenta alguna, están presentes de otros tipos también, ¿no? Se manifiestan de una manera distinta. Y en esta cuestión también es importante mencionar como un poquito acerca de cómo funcionan estas dinámicas, ¿no? Cuando hablábamos acerca de que, digamos, el núcleo o lo problemático está en este intento de poder y control, eh, también es importante mencionar que dentro de estas dinámicas, uno de los patrones más comunes es el aislamiento, es decir, reducir los recursos de la persona víctima, tanto sociales como, como tal financieros, ¿no? Entonces, de pronto, claro que si yo estoy en una situación en la que estoy limitada económicamente, pues poco puedo hacer, ¿no? Y si también se han visto afectados mis recursos de redes de apoyo, pues más aún, ¿no? Ujú. Entonces se cortan mucho como estas vías que pudiera tomar la víctima para salir de esa dinámica. Entonces, Ujú. ajá, es importante visibilizar esto también porque de pronto, como agentes externos, que no estamos dentro de esta situación y que lo vemos desde otra perspectiva, eh, nos puede parecer como, bueno, lo que intento decir es que este problema, si bien se entiende, ay, si se entiende como algo privado, la realidad es que es un problema social, ¿no? Ujú. Y en este sentido, una de las formas de ayudar es que también hagamos comunidad, ¿no? Que sepamos acompañar a una persona que esté en una situación como esta, ¿no? Porque de otro modo podríamos caer un poquito más este discurso, ¿no? De responsabilizar a la persona, cuando Ujú. eso también es un factor importante o que limita que las personas denuncien, que las personas busquen ayuda, ¿no? Porque no es solo la situación que está viviendo en ese momento, sino también cómo desde fuera se ve, ¿no? Nuevamente como
llevando el foco a es tu responsabilidad, es que, ¿por qué estás ahí? ¿No? Incluso a veces, ¿no? Hay comentarios, ¿no? Ahorita me acordé, por ejemplo, de este meme, ¿no? De amiga, date cuenta, ¿no? Así como, estás Ujú. viendo y no. Pero ahí, lejos Sí, de ser un apoyo, podemos justamente, sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, ¿no? Sin ninguna mala intención, pero sí que podríamos ser una barrera más que una ayuda, ¿no? Y creo que eso también es importante matizarlo, ¿no? Decirlo por acá. Ujú. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, y ahorita vamos a dar algunos ejemplos de cómo podría ser la violencia económica. Ahí investigué unos, Ujú. pero bueno, dando más un poquito más de estadísticas, fíjate, según Publímetro, creo que es un periódico, 29.7 millones de mujeres mayores de 15 años no están trabajando y dependen económicamente de otro familiar. A veces no necesariamente del esposo o novio, pero sí de Ujú. otra familia, puede ser un papá, puede ser, no sé, quien tú quieras. Y 25% de estos 29.7 millones sufre sometimiento económico. Entonces, pues para mí es mucho. O sea, para mí sí es bastante la estadística y las consecuencias que Ujú. pueden llegar a ser para bueno, cualquier persona, sobre todo mujeres, ¿no? Que es lo que más lo sufren. Ahora, como dices, esto no solamente limita la autonomía, sino también la dignidad de las mujeres o de las personas en general, eh, sino que también perpetúa pues como digamos, una cuestión de desigualdad, ¿no? Y dependencia todo el tiempo Ujú. de la mujer hacia este agresor o agresora. Entonces, también esa es otra cosa. Puede ser también de mujer a mujer, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor una pareja que es homoparental o a lo mejor es una cuestión de mamá a hija, ¿no? O sea, no necesariamente Ujú. es únicamente con la relación de pareja, puede ser una relación. Ahora, también la violencia económica se puede presentar en cuestiones laborales, ¿no? El hecho de que hay una diferencia de sueldos que a lo mejor te obligan a usar su sueldo, como pasa mucho y ya hemos hablado en la parte de la residencia médica, en la que muchas veces las autoridades o los residentes de mayor rango, de mayor año, obligan a los que van entrando a usar su sueldo o su primer sueldo o los primeros sueldos a que los inviten a comer, a que los inviten a cenar o que simplemente pues si se les antoja, pues cómprame esto, cómprame aquello. O sea, eso es violencia económica. Entonces, no, y el problema es que no solamente es la violencia económica, sino por supuesto esto daña a nivel psicológico, físico, e incluso influye en decisiones cruciales como permanecer o salir de una relación. O sea, esto sí puede ser motivo, obviamente, a pensar a romper una relación y como te digo, muchas veces no lo hacen simplemente o el simple hecho porque, pues, si lo hacen se quedan sin su dinero o sin dinero. Entonces, muchas veces es el miedo, ¿no? Y como dices, a veces normalizamos, se nos hace fácil decir, pues ya aguántate. O es que él o ella es el proveedor y a ti te toca la casa. Pues así es, Ujú. ¿no? O sea, sí entiendo eso, o sea, yo estoy de acuerdo insisto, con los roles, sin embargo debe haber un respeto y valorar el Ujú. trabajo siempre de tanto el trabajo del hombre como el rol que está haciendo el hombre como el rol que está haciendo la mujer. O sea, la mujer Ujú. suponiendo que se queda en casa, bueno, pues se encarga del hogar, se encarga de los hijos, se encarga de la educación de los hijos, se encarga de muchas cosas que el hombre no puede hacerlo y que obviamente la mujer es, biológicamente hablando, o como quiero decirlo, es mucho mejor haciéndolo. Entonces, hay que valorizar siempre el trabajo de cada uno y creo que ahí es el Ujú. secreto. Y ya cuando uno empieza con que quiere el poder y quiere someter a alguien, bueno, pues creo que el dinero es es como que fácil corromperse en eso, ¿no? Yo tengo el dinero, tengo el poder, pues entonces, si tú no haces lo que te digo, o si no haces, o si no hacemos un protocolo que a mí me interese y a ti no, bueno, pues entonces te dejo de dar dinero, ¿no? Ujú. Y fíjate que ahorita qué bueno que trajiste esto, porque yo había hecho una notita mental, pero entre los nervios se me fue. Este, justamente, ¿no? Hay un montón
de dinámicas que se puede tener dentro de una relación. Y Ujú. si existen estos acuerdos de, bueno, yo me hago responsable de esta parte y tú de esta otra, y es consensuado, Perfecto. maravilloso, ¿no? Cada persona tiene la libertad y el poder de elegir la dinámica con la que se sienta más cómoda y los acuerdos que vengan bien Claro. para la pareja. Sin Ujú. embargo, eso no es lo problemático. Lo que lo vuelve ahí turbulento y medio Ya violento normal. es, es esta cuestión de yo corto, yo controlo a través de esto, esta intencionalidad, esta Ujú. querer disminuir la autonomía. ¿No? Ahí ya estamos hablando de una cosa distinta, porque se están tomando decisiones desde una sola parte. En estas otras Así dinámicas, es. mientras sea consensuado, maravilloso, ¿no? Nadie va a conocer mejor la dinámica que las personas que están involucradas ahí, ¿no? Pero viene desde un marco de Claro. respeto, de, es colaborativo. Uh-huh. Algo que no pasa en las relaciones que son violentas, en las que se dan estas situaciones de control. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como dicen, no puede haber una opresión, ¿no? Hacia de una persona a otra mientras esté consensuado. Creo que ahorita, pues creo que hay mucha más transparencia y visibilidad, sobre todo para la cuestión de las mujeres, y tienen que aprovechar esos espacios. O sea, finalmente, la violencia económica, y a lo mejor, fíjate, se me estaba ocurriendo que a lo mejor uno hace violencia económica de vez en cuando y no nos damos cuenta. Y para eso va mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que haya Okay. personas o habemos personas que estemos a lo mejor de vez en cuando haciéndolo de manera involuntaria? O sea, obviamente sin la intención de lastimar o de verdad tener como esta intención de controlar y de quitar la autonomía a nuestra pareja. O sea, puede haber, como le llaman estas, no sé, micro intenciones de involuntarias de hacer violencia económica o generalmente es como ya súper consciente y yo lo hago porque yo tengo el control y incluso hasta, no sé, caer en el narcisista, ¿no? Clásico. Okay. Pues yo voy a dar una respuesta muy, muy de psicóloga y que pocas veces nos gusta, que, que es esta Ajá. cuestión de depende, ¿no? O sea, creo que eh, nunca es tan sencillo dar una respuesta de sí o no. A veces incluso es arriesgado, ¿no? Porque eh, siempre hay matices, ¿no? Y aquí, ¿te acuerdas cuando hablábamos acerca de que, bueno, nosotros no existimos solos en el mundo, ¿no? O sea, tenemos una historia y esa historia está marcada por cuestiones de género, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, que tanto hombres como mujeres, en mayor o menor medida, hemos estado expuestos a estos roles de género y los hemos asimilado, ¿no? De una o de otra Uh-huh. forma. Eh, Porque vivimos en sociedad y la sociedad transmite ciertas ideas, ciertas normas sociales y de comportamiento, ¿no? La cuestión es, y creo que es lo más lindo de justamente estos ejercicios, ¿no? El pararnos de pronto, ok, estoy escuchando esto y me estoy cuestionando, ¿no? Tal vez, eh, tal vez cuando me lo preguntaste pensaste en una situación, quizá, no sé, ¿no? Dijiste, ¿esto habrá sido o no habrá sido? ¿No? Entonces Uh-huh. viene este como gusanito de la duda y eso es lo importante, ¿no? Porque si bien, como te decía, no nos escapamos de la sociedad, o sea, estamos inmersos ahí, día a día, yo tengo 28 años, yo llevo 28 años en sociedad, ¿no? Eh, lo Okay. valioso es que podamos pararnos y cuestionarnos, ¿no? Justamente esta acción que yo veo tan normal, me estoy dando cuenta de que quizá no lo es tanto y que quizá estoy vulnerando algo o a alguien, algo de alguien, ¿no?
Y Ujú. creo que eso es lo padrísimo y la intención justamente de estos espacios, ¿no? No vamos a decir que hemos sido perfectos todos los días de nuestra vida, ¿no? Pero el pararnos y reconocer, el problematizar, es mucho y no sé, me parece muy, muy lindo, ¿no? Porque incluso también es algo que me sucede a mí, ¿no? Que nos sucede a muchos, ¿no? De pronto Ujú. escuchamos otras cosas o accedemos a otro tipo de información y dices, mira, de esto no sabía, no tenía idea, Ujú. no sabía que Ujú. esto podía ser problemático o que esto podría estar generando algún tipo de daño. Entonces, creo que eso es lo importante, el decir que se prendan como estos foquitos, que seamos más sensibles justo a este Sí, tipo de situaciones, ¿no? Y que nos preguntamos, a ver, sí, ¿qué pasó y desde dónde? ¿Desde dónde me doy cuenta que lo hice y qué puedo hacer? sí, claro. Sí, sí. Y digo, finalmente, cuando alguien ejerce poder, ¿no? Y empezando a lo mejor desde el dinero, yo creo que ya empieza a hacerlo en otros tópicos, ¿no? O sea, no solamente es en lo económico, sino también ya empieza a haber agresiones de otro tipo, digo, no lo sé. A lo mejor una persona, digo, Ujú, sí, tal vez su, su forma principal de poder ejercer control sobre alguien es con el dinero, pero yo creo que tal vez en otros tópicos empieza a haber otras red flags o ujú, estos signos de alarma, ¿no? O señales de alarma que pues, a lo mejor no a lo mejor puede ser violencia física, a lo mejor es un empujoncito nada más, ¿no? O a lo mejor la verbal, la humillación, ujú, no solamente en pareja, sino que en público. Es decir, yo creo que ya empieza a haber otro tipo de signos que dices, bueno, ya no solamente es la económica, sino también existen otro tipo de cuestiones, de ujú, otras índoles que empiezo a identificar que mi relación está mal. O sea, a lo mejor no identifico del todo ujú, una violencia económica, pero bueno, empieza, ya empieza a crecer y empieza a ocupar otros espacios que tiene que ver con lo físico, con lo psicológico, con lo verbal, con incluso la forma de ignorar a una persona también es violencia. Entonces, a lo mejor ya empieza a ujú. haber otros tópicos, otros temas en las que, bueno, a lo mejor ya empezamos a caer y a veces hasta nos hacemos mensos simplemente como por lo que tú dices, por el apego. Y el apego es poderoso. Claro, generalmente no es como, ay, me hace este tipo de violencia y ya está, ¿no? Ajá, sí, claro, Muchas exacto. veces, va ahí mezclado. Digamos que esta separación es un poquito más con Ujú, cuestión didáctica, digamos, pero al ujú, final la violencia es violencia, ¿no? Y lo que tenga esta eh, lo que mencionábamos, ¿no? Centrada en poder y control, que puede verse de muchas formas, o sea, puede tener muchas caras, ujú. ¿no? Puede tener Sí, un montón de manifestaciones, pero es violencia, porque el núcleo está ahí, así ¿no? es. Esa es la intención de. Uh-huh. Y en esta parte también otro punto que me gustaría señalar, que ya un poquito se habló antes, tiene que ver con esta cuestión de la persona agresora, ¿no? Ujú, Muchas veces existe esta idea de, bueno, la víctima no es quien provoca este tipo de situaciones y no es así. Es importante enfatizar que mmm, la violencia tiene que ver con una elección y es responsabilidad de ujú, quien la ejecuta, no de la persona que claro. se ve afectada por ella. Eso es importante porque nos lleva a verlo desde otro sitio, pararnos en otro lugar y evitar justamente salirnos de este discursito que sigue la persona agresora, ¿no? Porque muchas veces se intenta justificar, ¿no? Es como, es que yo hago esto porque tú haces tal cosa. Es que si tú te comportaras de una manera diferente, esto no pasaría,
¿no? Y se lleva Sí, esta responsabilidad sobre la persona que está sufriendo la violencia, ¿no? Se le responsabiliza por la violencia que sufre. como un poco más sencillo para los que nos están viendo y escuchando, sería bueno, no sé si tú estás de acuerdo, en mencionar algunos ejemplos para que la gente a lo mejor identifique que alguien que conocen de manera indirecta o directamente están en una relación que se está llevando a cabo un tipo de violencia, que es la violencia económica. Entonces, la más clásica es precisamente la de control de ingresos, es decir, el agresor o agresora recibe el salario de la mujer, o en este caso el hombre, y decide cómo gastarlo. O sea, aunque la mujer trabaja, o sea, porque otro tipo de violencia que vamos a mencionar es precisamente el que no dejar trabajar a alguien, como tú lo mencionaste, en este caso la mujer. Bueno, aquí sí la están dejando trabajar, pero todo el salario lo recibe el esposo o la pareja o alguien de la familia, y no deja vaya, cómo administrar su propio dinero o gastarlo en lo que ella necesita. Entonces, esa Sí, es una forma de violencia. ¿Estás de acuerdo, verdad? sí, 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 sí. Ok. Ahora, el segundo ejemplo, que es precisamente eso, es la prohibición de trabajar o estudiar a la pareja. La pareja o familia no le permite generar sus propios recursos, entonces, precisamente para ejercer este control. Ujú. Entonces, también puede existir como otro tipo de violencia el exigir rendición de cuentas excesiva, ¿no? Es decir, Ujú. obligar a detallar cada gasto, aunque sea mínimo. Y Sí, eso yo creo que sí lo llegamos a normalizar. No sé qué opinas. ok, justamente en esta parte de dame las notas, ¿no? Dame los recibos, en qué Ujú. gastaste, quiero las cuentas exactas, ¿no? Me faltan tanto, ¿en qué se fue eso? ¿No? En qué lo gastaste? En ti, Sí. ¿no? Justamente este cuestionamiento, ¿no? Si esta rendición de cuentas, como de, ok, tengo acceso al dinero, tal vez, eh, pero no tengo libertad de emplearlo, como descalificar el criterio de la persona, ¿no? Este poder de Ujú. elección de a qué se destina, en que sí, en que no, o incluso el, ok, existe tanto dinero, este, y tal cual, ¿no? Es esto y esto y esto y esto, no más, ¿no? Como Ajá. muy, como si fuera, ay, no lo sé qué analogía funcionará, pero bueno, quiero decir como muy restringido, ¿no? Muy controlado, muy justo, sí, Muy acceso, centralizado. ajá, Así es. accedo al dinero, toco y manejo ese dinero, pero no tengo poder de elección. Sí. Sí, sí, sí. Está todo el tiempo en vigilancia económica, ¿no? Por así decirlo. Ujú, ujú, claro. Ahora, la otra es retener bienes o propiedades, es decir, no poner su nombre en bienes compartidos o despojarla de ellos. Ujú, claro, porque también en caso de que concluya una relación, pues es un recurso, ¿no? Que podría ser un apoyo, ¿no? Entonces, Ujú. se busca también bloquear desde esa parte. Ujú. Así es, así es. Y lo La fuerte otra que es es, ¿no? negación. Ah, perdóname. No, no, no te Claro. preocupes. No, solo iba a decir Mm, que es muy fuerte porque justamente es cuestión de vivienda, ¿no? Si no dispongo de un espacio en donde estar, ¿qué hago? ¿No? Es muy, claro. muy fuerte, muy, muy fuerte. Ujú, Sí, porque una cosa es que, bueno, tú conoces a alguien, ¿no? De novios, o sea, tú ya tenías una propiedad, seas hombre o mujer, y bueno, está tu nombre, ya te haces novio o novia de alguien, perfecto, pues es tu casa, ¿no? O sea, es tu propiedad, pero si es algo que trabajaron los dos, es algo en el que aportaron los dos, etcétera, bueno, pues obviamente ahí ya la violencia económica se aplica, ¿no? Porque finalmente ujú, también el esfuerzo, el recurso y todo por parte de tu pareja, en este caso a lo mejor la mujer, pues también tiene que haber cierto derecho sobre esta vivienda, ¿no? Porque ella también puso cierto esfuerzo, economía, recursos en general, para que esta propiedad sea compartida. Entonces, ese es ujú. otro tipo de violencia económica.
Ujú. O Bueno, otra incluso también sería si la... Ah, existe, dime. perdón, o incluso Mm, si existe no, como esta presión de cambiar, ¿no? O sea, tal vez es propiedad de la persona víctima y entonces a través de presión se hacen estos cambios y entonces, bueno, ahora es mío, de nombre, ¿no? ¿no? Es otra, sí, justo, eso también Ok, podría estar ahí. sí, ok. Y la otra, bueno, otros ejemplos puede ser brecha y discriminación laboral. Recibir menos sueldo que hombres en el mismo puesto o negar ascenso. Bueno, esa es la parte laboral, porque por eso lo quería mencionar. O sea, sí puede haber casos y que por supuesto es ilegal. O sea, es importante que sepan que esto es ilegal. O sea, si un hombre es gerente y una mujer también es gerente, ocupan el mismo puesto y hacen las mismas actividades, y si el hombre recibe más dinero que la mujer, eso es un tipo de violencia económica que por supuesto se tiene que denunciar. O sea, eso no es cero tolerancia, pues. O sea, la mujer Ujú, puede y tiene que recibir el mismo sueldo que el hombre. Entonces, eso también es violencia económica. eh, y que, bueno, obviamente es un tema que da debate, ¿no? Pero si tú estás haciendo el mismo trabajo que el hombre, estás en el mismo puesto, pues en teoría debe haber este respeto hacia el sueldo, o debe ser el mismo que el del hombre, ¿no? ujú. Independientemente del género. ¿Y cuántas veces no hemos visto, ¿no? Muchas veces en ocasiones en las que en famosas, ¿no? Llegan a recibir incluso menos sueldo que a lo mejor un famoso y pues finalmente es Ujú. como el mismo papel protagónico, están analógicamente o están casi iguales o iguales, y llega a haber estos casos donde a la mujer se le paga menos. Así existe un poco eso, ¿no? Mm. Entonces, por eso creo Poquito que nada más. en México, un poquito, pero en México, bueno, pues sí puede haber esto y México es ilegal. Afortunadamente es ilegal, así que si llegan a haber casos como estos, pues hay que denunciarlo, ¿de acuerdo? Ujú. Y la dependencia forzada, es decir, no darle acceso a tarjetas, cuentas bancarias ni ahorro propio. Entonces eso también es importante que lo mencione. No sé si hay algún otro tipo de violencia que tú creas o tú hayas o tengas en mente que nos esté mencionando, que a lo mejor normalicemos, ¿eh? Yo creo que la que más normalizamos es esa de ay, ¿cuál era? La de restricción de acceso a bienes. Que más bien que tú le des todo el dinero y sin darte cuenta, te lo restringe, ¿no? Es como la más clásica. Pero no sé si tú tengas Ok. como algún otro ejemplo. Ajá. Ok, o como también la rendición de cuentas, ¿no? Podría ser como esta parte justificada desde, bueno, es que hay que tener un control de los gastos, en que, y viene bien, pero ¿desde dónde, no? De nuevo, vamos a lo mismo, ¿desde dónde se está haciendo esto? ¿Con qué intención? ¿No? Porque eso es lo problemático, eso es lo que venimos a problematizar acá, ¿no? ¿Desde dónde estamos Ujú, haciendo ujú. esto? Eh, y bueno, iba a mencionar lo de los préstamos, pero bueno, fue al inicio del capítulo también. Entonces, esta cuestión de que se obligue a sacar tarjetas de crédito, solicitar préstamos Sí. a nombre de la víctima y que sea ella quien tenga que afrontar eso, ¿no? Eso también puede darse. Ujú, Ahora, tocando temas también que son verdad y que ahí son realidad y que sí son muchos casos que tiene que ver la violencia a hombres económica. Y aunque no lo crean, esto entra dentro de de este tema. Y por ejemplo, no sé cuántas veces hemos escuchado la parte de, bueno, temas de divorcio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto casos en las que también mujeres se aprovechan de este cuestión legal, ¿no? En la que tiene que ver con los hijos. Entonces, el hecho de que haya una manipulación con pensiones, es decir, en divorcios que obviamente y lamentablemente la mayoría son conflictivos, exigir pensiones excesivas o destinar mal el dinero de la manutención. Entonces, eso también pues vaya, primero como hombre, pues tiene que haber una pensión alimenticia, ¿no? Y lo que marca por ley. Pero a veces, muchas veces, esta manipulación de exigir pensiones excesivas,
y que bueno, pueda generar algún problema, eso también entra dentro de violencia económica. Y otra que es muy marcada, que no sé qué pienses, es la parte de amenazas económicas, ¿no? De condicionar la convivencia con mm, los hijos a cambio de dinero. Esa claro. es muy clásica, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, como O sea, este, si no ajá, me das dinero, no ves a tus hijos, punto. ujú, ujú. Sí, esta parte pues sí, de condición, ¿no? De control y también, y que existen casos en que se da como en ambas direcciones, ¿no? Esta cuestión de limitar también el recurso, ¿no? Ah, sí. Ok, si no pasa esto, pues no se entrega esta parte, ¿no? Y justamente se vuelve un juego bastante complejo, ¿no? Y que tiene, puede tener secuelas o consecuencias Sí. importantes, ¿no? Y que justamente puede darse en ambas direcciones, ¿no? Tanto desde el padre como desde esta otra cuestión, ¿no? No puede darse. Sí, claro. Sí, sí, sí. Generalmente, pues los hijos se quedan con la mamá. Entonces, pues sí, digo, muchas mujeres también. Digo, ahora sí que no estamos tratando de tirarle a un bando u otro, ¿no? Sino que en este tipo de violencia, a lo mejor en este caso, pues sí, el hombre pueda sufrir, ¿no? Consecuencias de, bueno, pues si no me das cierto monto, pues no ves a tus hijos. O si no haces esto, no ves a tus hijos. O sea, esto también es violencia económica y que, bueno, obviamente ya son cuestiones que enmarcan otro tipo de problemas y otro tipo de temas, pero pues las hay, o sea, las hay. Y también del otro lado, la parte de las pensiones, o sea, el hombre finalmente tiene que dar esta pensión alimenticia y por ley existe, ¿no? Las pensiones. No sé exactamente cuánto proporción, si es el 10% del suelo, 20%, no lo sé, pero tiene que cumplir con esta parte. Ahora, también la parte en la cuestión de pensiones, creo que también existe, o bueno, al menos desde mi punto de vista, un poco el sentido común, o sea, un poco también porque creo que a nivel legal, pues no alcanza generalmente la pensión que pueda darle el hombre a una mujer, ¿no? Obviamente para los hijos principalmente. Entonces creo que también debe haber por parte de los hombres un poco más de conciencia en que pues con 500 pesos, 700 pesos al mes, pues obviamente no la va a armar la mujer para poder mantener a sus hijos. O sea, creo que debe haber esta parte ética, ¿no? Del hombre en este caso, de, ok, sí, por ley te corresponde eso, pero sé que no te va a alcanzar. O sea, sé que no va a haber, no te voy a satisfacer problemas de salud, problemas de vestimenta, problemas de escuela, problemas de educación, problemas de lo que sea, con únicamente eso. O sea, creo que, al menos de mi punto de vista, debe haber esta conciencia por parte de nosotros los hombres, ¿no? Y del otro lado, pues sabemos el lazo que puede haber de un padre a un hijo, o sea, entender que no puedes tú como mujer controlar con base al hijo, porque finalmente el daño directo lo recibe el hijo, ¿no? O sea, el hecho de no ver a su papá por una cuestión o condición económica, pues también eso va a afectar la relación padre-hijo, ¿no? Entonces creo que debe haber conciencia en esta parte económica y de los divorcios conflictivos y de los problemas maritales que pueda existir, porque digo, la violencia económica puede dañar, sí, directamente a la pareja, pero si hay hijos de por medio, pues a los hijos, ¿no? Ujú. Sí, claro, al final volvemos al punto, ¿no? De no estamos aislados. O sea, Sí, la vida en pareja también toca otras vidas, ¿no? así es. Esas dinámicas también tienen un impacto en otras vidas, en otras personas. Ujú. Sí, correcto. Y yo creo que como conclusión, pues sí, digo, no por la estadística o ser como mayoría de los casos mujeres las que sufren, porque obviamente en la mayoría de los casos el hombre es el proveedor y hay hombres retorcidos, ¿no? Que hay hombres que se aprovechan de eso,
pues no encontré estadísticas de violencia contra hombres. Es decir, de Ha- violencia económica. Está Hagámoslo. como muy invisibilizado. Hagamos. O sea, no hay, de verdad no encontré nada. De mujeres hay mucho, o sea, hay mucha estadística, pero sí encontré estadísticas de violencia de mujer hacia hombre, de física y todo eso. Eso sí hay, pero económica no. Pues seguramente porque, bueno, supongo que la estadística sí está muy marcada contra la mujer. Ujú. Creo que es mucho más, ¿no? Incluso la Sí. violencia en general, ¿no? O sea, entiendo la violencia no tiene género, eso me queda claro, porque, bueno, la violencia la comete el violento, ¿no? No el hombre como tal, sino, pero no hay, o sea, realmente no hay una estadística para hombres, entonces no les puedo presentar estadísticas de violencia, al menos en México, de violencia de mujer hacia el hombre. Pero bueno, un ejemplo que es muy, muy común, insisto, es la parte de los divorcios. Entonces, si ustedes pueden identificar esta parte de, bueno, pues es que me están condicionando ver a los hijos, es una parte de violencia económica. Obviamente, hablando que sí hay dinero de por medio. Porque, bueno, te pueden condicionar ver a tus hijos o no con otro tema. Pero en sí es eso. La idea de este espacio es como tratar de identificarles, no que sepan números, sino que ustedes puedan identificar cuál es la forma de que una persona pueda ejercer distintos tipos de violencia, en este caso que estamos hablando, violencia económica. Ujú. Entonces, yo conozco casos, no sé qué opines, no sé si tú conoces casos, pero he conocido casos que incluso el mismo proveedor, siendo mujer u hombre, este, que él es el del dinero, sufre violencia económica. Como dijimos, no sé qué tan común sea, pero, por ejemplo, yo recibo mi sueldo, pero por acá, no sé, un ejemplo, te doy este dinero a ti, mamá, como hijo o papá, Ujú. pero no le digas a mi pareja porque se puede enojar, ¿no? O sea, Mm. como que te condiciona en qué gastar y qué no. Entonces, Ok. es un tipo de violencia que a veces yo no entiendo, ¿no? Que dices, bueno, no sé por qué, pero si el dinero eres tú, digo, no para que ejerzas un poder o un control, pero vaya, tú debes de distribuirlo y de también decir, bueno, si esta me toca a mí, sí te voy a dar a ti como mujer o como mi pareja el dinero para que no te falte nada, pero pues también puedo yo usarlo para apoyar a quien yo quiera, ¿no? O sea, finalmente si no mientras no nos falte nada a nosotros, puedo yo tener mi dinero para a lo mejor ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá o incluso comprarlo en Ujú. un gusto, no sé. Pero entonces Ujú. como dices, esto es un tipo de restricción, ¿no? Ujú. Económica, aunque tú seas el del dinero, aunque tú seas el proveedor. Ujú. Justo que se limita el poder de decisión, ¿no? Que lo sientes comprometido, que genera Ajá. esta sensación de culpa, de es- Sí. algo que es indebido, ¿no? Como, sí, tiene este tipo de efecto, como esta cuestión de culpa o de vergüenza, incluso quizá pensando Ajá. en Sí casos en que los que, lo, ajá. lo prestas Ujú. Lo prestas bajo la mesa, o sea, para que no se dé cuenta. Y yo siento que, que eso, yo lo he visto muchas veces, ¿eh? O sea, en familia y en amigos y en personas que conozco, al menos en total conozco 3, 4 casos de que, pues no le digas porque se va a enojar mi pareja y siendo él el proveedor, ¿no? O sea, Ujú. no necesariamente es restringirle el sueldo de la persona, de la víctima en este caso, sino que tu propio sueldo se ve restringido por alguien que no, a lo mejor no es el proveedor en ese momento. Pero siento que Ujú. hay, no sé, hay una cuestión psicológica poderosa en la que, bueno, pues no sé, pues no sé por qué razón se tenga este miedo o esta preocupación, ¿no? Incluso por gastar el dinero siendo que tú te ocupas de proveer el hogar. Ujú. Sí, justo que creo que el acento está en que compromete la libertad, ¿no? Si trastoca eso, hay algo que probablemente vendría bien que cuestionemos, ¿no? Que Así analicemos y es. que puede estar permeado por muchas cosas, ¿no? Cada caso es un caso, justamente. Ujú. Entonces, Individualizado, ajá, claro. sí existen como ciertos patrones y tal, pero habría que revisar cómo es que se dan las dinámicas, ¿no? Y bajo qué, mm, ay, es que iba a ocupar un tecnicismo, pero no sé cómo,
como no ocupar. A O ver sea, cuál, y lo o sea, explicamos. iba a decir justamente bajo qué contingencia se está dando. O sea, sí, en qué tipo de Sí, situación, en qué tipo de contexto, ¿no? Está qué tipo de ocurriendo. problema, claro. Ujú. Ujú. Y cómo opera Sí, de dentro de la acuerdo. dinámica, ¿no? ¿Qué papel o qué rol se, se, se juega dentro de esta dinámica de pareja? Y ahorita se me pasó hace rato que mencionábamos acerca de los ejemplos de violencia económica, pero me acordé ahorita. Entonces, si me das chance, también Sí, lo claro, adelante. comentamos. De pronto ocurre también que existen negocios familiares, ¿no? Y estos negocios familiares los operan ciertos miembros, ¿no? También puede darse que dentro de este ejercicio no se perciba un sueldo. Eso también podría entrar dentro de esta violencia Mm. económica, como el trabajo, al final es trabajo no remunerado. Sí, Entonces aunque sea muy también, familiar, pero claro, estás trabajando de gratis, ¿no? claro. Uh-huh. Y justo se tiene esta idea, no, pues es de la familia, esto está. Y hay trabajos, hay negocios familiares que son muy demandantes, muy extenuantes, ¿no? Entonces también eso. Sí. Uh-huh. Sí, generalmente, digo, eso se normaliza, ¿no? El de, a ver, somos hermanos, güey, aguanta, ¿no? O sea, haz la chamba y ya vemos después, ¿no? Como que Uh-huh. se mezcla un poco la relación, este, pues de hermanos, o de parentesco, con la de un negocio, o sea, pero pues sabiendo que pues obviamente existen estas necesidades económicas de cada quien, pero tú te ves obligado, incluso como dices, te da pena, te sientes con vergüenza en decir, pues es que, eh, pues si estoy trabajando necesito un sueldo, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. es mi hermano, es mi mamá, es mi papá, pues lo hago, tengo la obligación de hacerlo incluso, ¿no? Entonces, Uh-huh. cierto, sí, sí puede ser otro tipo de violencia y creo yo que es común. Sí, sí lo es, ¿no? Esa, justamente como decías, es lo que me toca hacer, o sea, es lo que toca hacer Ujú. como miembro de la familia. Sí, Uh-huh. así es. Sí, sí, cierto. Sí, 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 puede ser una buena y creo que mucha gente se va a identificar con esta. La verdad, sí. Sí, mucha gente sí, sí tiene negocios familiares y puede ser también incluso que a lo mejor sí reciben un sueldo, pero existe esta diferencia de salarios, ¿no? Esta discriminación, por así decirlo. Por género, no sé, por lo que tú quieras. Incluso porque, bueno, es que él es mi hijo y tú eres mi Uh-huh. sobrino, entonces a él le voy a dar más, ¿no? Sabiendo que es un negocio en el que finalmente lo que importa es el resultado y qué tan capaz eres de solucionar problemas. No tiene que ver con qué rol de la familia estás jugando y con base en eso te voy a pagar. Uh-huh. Entonces, creo que es importante lo que mencionas y creo que sí es muy común. No sé, o sea, no, sin saber la estadística, pero siento que es muy común. Uh-huh. Sí, porque lo damos por sentado, ¿no? Muchas veces. Ujú. Sí, Y, sí, sí, totalmente. y si no se ve, o sea, si no se problematiza, pues, ¿no? Aquí no pasa nada. ¿Y sabes qué otra se me ocurre? La otra es la que como proveedor a veces priorices otras cosas que a tu familia. No sé si eso puede ser otra. Este, como restringir la economía en tu familia Uh-huh. y usar esta economía para otro tipo de cuestiones que, pues, creo que por entendido o tácitamente, creo que si eres proveedor o eres padre de familia, pues tu prioridad debe ser tu familia, ¿no? Entonces, si, no sé, si a lo mejor no tienes este mucho dinero y apenas te alcanza para la escuela, entonces que ocupes ese dinero para otra, para destinarlo para otra cosa, no necesariamente para vicios, alcohol, no, pero a lo mejor para ayudar a un amigo, para ayudar a una amiga y que se vuelva muy común este ejercicio de quitar dinero a los míos para poder dárselo a los otros. Digo, no sé si entre, Mm. pero siento que también es común. Okay, ¿qué Siento que también sucede? es común. Okay. Ujú. Siento que sucede. Te conozco muchos casos en los que ha pasado. Ahora tú dime, tú como psicóloga, como pacientes que tienes, digo, eres muy joven, 28 años, como dijiste, pero pues supongo que tienes esta experiencia con algunas personas. ¿Has tenido casos de violencia económica? Eh, sí, sí. Ok. Y me ha tocado justamente esta, um,
Sí, justamente aquí se vuelve importante mencionar de pronto el impacto que puede tener, ¿no? Esta cuestión Mm, de disminución de la percepción que tengo sobre mí para hacer frente a ciertas situaciones, ¿no? Para eh, poder quizá tomar decisiones, para poder ujú. administrar, ¿no? Cómo pone en duda de pronto mi criterio o a qué quizá tengo derecho y a qué no, porque Ok, de pronto puede ser esta, um, sí, como que se vuelve muy limitante, ¿no? Una restricción de opciones asfixiante. importante. Claro, claro, y es que justamente no es, muchas veces se da con otro tipo de violencias, ¿no? Como esta invalidación, ¿no? El insultarte, el cuestionar tus capacidades, frases, ¿no? Como, es que sin mí no puedes, pero es que Ujú. está, están cerrados los canales, ¿no? Cerrados los canales Claro. económicos, a veces también se dan muchos casos donde hay aislamiento, control también en las Ujú. personas con las que te relacionas, eh, con tus amigos o incluso tus familiares, ¿no? Entonces, se cortan muchas vías, la económica, pero también la social, ¿no? Y entonces, si yo no tengo Ujú. recursos económicos, si no tengo una red de apoyo, es muy difícil, ¿no? Es como, ¿qué hago? Sí. ¿De dónde me sostengo? Y aparte, esto lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Estos juicios sociales de, pues es que si pasa esto y esto, ¿qué haces ahí? ¿No? Pero no son Sí, pero transiciones sencillas, ¿no? Y justamente si viene de una dinámica tan en la que hay tanto aislamiento y también habrá que ver, ¿no? O sea, desde hace qué tanto tiempo, ¿no? Qué tanto se ha ido eh, agravando la situación. ujú, Y ujú, también va ujú. permeada de muchas cosas, ¿no? De pronto también si hay violencia física, el miedo, la culpa que aparece, también puede ser muy limitante. Además, son dinámicas muy confusas, porque puede haber situaciones en las que no todo sea totalmente malo, en las que incluso haya como, digamos, mucha manifestación de cariño, ¿no? Entonces se vuelve confuso. Incluso puede haber disculpas también, ¿no? Como no sé qué me pasó, no sé. Y esta otra parte que mencionábamos, ¿no? De responsabilidad, responsabilizar a la persona. De es que yo actúo así porque tú haces esto, porque tú te vistes así, porque tú hiciste este gesto, porque, y de nuevo, ¿no? El foco a la persona y entonces podrían generarse estas ideas como, bueno, si yo cambio, eh, esto debería cambiar, ¿no? Y es importante acentuar y traer de nuevo lo que decíamos. La responsabilidad de las agresiones es de la persona de quien la emite, no de quien la sufre, o no de la víctima, es de la persona agresora. Uh-huh. Y esto Correcto. es, uh-huh, esto es importante también porque nos va a permitir acompañar mejor a una persona que requiera o que esté buscando salir de estas dinámicas. Que nosotros podamos entender y contactar con lo difícil que puede ser a veces salir de este tipo de dinámicas, que tienen muchos matices, mucha cuestión de violencia, pero también se va entremezclando con esta cuestión de temor, de miedo, de no poder Ujú, hacer frente, ujú, también quizá con el cariño, quizá también esta situación que es una cuestión de mucho peso, que son los hijos, ¿no? Eh, el también, quizás si yo llevo en esta relación muchos años y no sé cómo generar recursos, pues claro que ujú. me voy a topar con pared, ¿no? Porque
fuera en el mundo, necesito de esto. Entonces, por eso es importante señalar que no es una cuestión privada, es un problema social que, y que también Sí. tiene que ver con los roles de género, ¿no? Que se creen estos espacios en los que se pueda generar recurso económico para que entonces yo también tenga la libertad de tomar estas decisiones, que tenga un senderito para dónde ir, ¿no? Porque muchas veces Ujú. no existe o, o es muy Sí. difícil acceder a él. Sí, es pesado, o sea, como dices, puede ser confuso, como dices, bueno, sí me restringe el dinero, pero me trata bonito, ¿no? Ujú, Sí, ok, sí no me deja trabajar, pero bueno, no me falta nada, ¿no? Y digo, creo que, o sea, yo repito, yo creo que sí está bien, independientemente quién, ¿no? Pero que sí existan roles para que haya más organización. Si tú decides que el hombre se encarga de la casa y la mujer trabaja, pues está bien, o sea, pero debe haber como dices tú, este respeto y este consentimiento de que estén de acuerdo, ¿no? ujú. Creo que ahorita ya esa parte de pues, como decimos, del machismo y esta situación, creo que ya no aplica. O sea, finalmente, si tú no estás de acuerdo, pues estás en toda tu libertad de no estar con él o con ella y se acabó, ¿no? Pero antes era un problema muy grave. Como dices, no es tan fácil porque el apego y muchas cosas están de por medio. Como dicen los hijos, el apego, etcétera, etcétera. Pero actualmente creo que ya hay herramientas, afortunadamente, para poder llegar a identificarla y obviamente a denunciarla. Sin embargo, Ujú, sí, estos malditos apegos, esta costumbre de confusión, ¿no? De que, bueno, justifico su comportamiento porque me da estas cosas, ¿no? O sea, en general en una relación no debe haber violencia de ningún tipo, ¿no? En una relación sana, en una relación en la que pues, obviamente dos personas se quieren, ¿no? De manera teórica. Pero la violencia económica es muy silenciosa. O sea, no es, creo que de las violencias que no nos damos cuenta que está mal lo que se está llevando a cabo en una relación, ¿no? Lo, ujú, lo normalizamos mucho. Entonces, ese es el problema. Que a lo mejor sí, ok, no ejerce otro tipo de violencia, pero sí la económica. Y eso no puede ser, porque en un momento dado, cuando llegas a tener cierta edad o llega ya un tiempo, ya hay un tiempo transcurrido importante, pues entonces ya tienes 40 años, ¿no? Entonces dices, bueno, toda la vida mi pareja fue el proveedor, toda la vida mi pareja fue la que, la que llevó las riendas de la casa. Hay una separación y entonces es volver a empezar a una edad ya avanzada. O sea, creo ujú, yo que desde mi opinión, que la mujer y el hombre, los dos, tienen que trabajar en algo, ¿no? Ponle que el responsable, si tú dices que es el hombre, perfecto, pero creo que la mujer además de tener esa actividad o rol, debe de trabajar también para ella. Ajá. O sea, sí, a lo mejor trabajar en lo que sea, a lo mejor en un emprendimiento, a lo mejor en un trabajo normal, ¿no? De tiempo completo, no lo sé. Pero creo que los dos deben de tener su propia economía porque si hay hijos de por medio sobre todo, si la mujer es la que se los queda, los que van a sufrir son ellos. O sea, si se separan, pues mi ex esposo, mi pareja se va a ir y ya no va a haber forma de poder, pues de alguna manera darle a mis hijos lo que el papá también completaba, ¿no? Entonces, y por autoestima de la mujer, por la cuestión de los hijos, para hacerse autosuficiente, ¿no? Porque obviamente una cosa es la emoción y una cosa es la economía. Entonces, si el proveedor era únicamente el hombre, se corta ese lazo y te quedas sin dinero. Entonces creo que sí es importante que a la mujer también, de alguna u otra manera, independientemente de la decisión de quién es el proveedor o el responsable de traer el dinero a la casa, creo que la mujer debe de tener algún tipo de ingreso. No sé cuál, obviamente bien habido, sin afectar a nadie, pero debe haber un tipo de ingreso para ella. Para ella, siempre, siempre va a ser importante para cuando se decida separarse, para cuando decida alguna otra cosa, el ingreso económico es importante, o sea, sí o sí. Entonces yo creo que la mujer debe ser independiente un poco en ese sentido. O sea, yo no estoy de acuerdo que deba de quedarse 100% en el hogar. O sea, debe haber algo más
que pueda generar un ingreso para no depender económicamente de una persona, sea el marido, sea la mamá, sea el papá, sea quien sea, pero creo que debe haber un ingreso para la mujer, poco, mucho, pero como sea, para poder pelear o ser lo más autosuficiente posible. Ujú. Claro, porque los recursos mm, dan autonomía, ¿no? Y desde la Sí o autonomía, sí. pues vivo mi libertad, ¿no? Por eso es importante crear estos espacios donde, justo, ¿no? Porque ahorita decías, ¿no? Bueno, es importante que haya esta generación de recursos y en lo que se pueda, ¿no? En lo que sea, ¿no? Pero muchas veces Uh-huh. también es la situación a la que se enfrenta, ¿no? Como, ¿qué hago? Mm, O sea, ya sé que estoy en esta situación y quiero salir, pero ¿qué hago? Porque necesito esto, necesito tal cosa, ¿no? O sea, necesito pagar renta, necesito pagar luz, necesito pagar agua, Claro. necesito Uh-huh. recursos, ¿de dónde los saco? ¿No? Entonces, cuando hablábamos Uh-huh. acerca de crear comunidad, tiene que ver con generar estos espacios en los que se desarrollen estas habilidades. Eh, Uh-huh. Porque justamente podemos venir de una dinámica de muchos años. Entonces, ¿cómo salgo al mundo? ¿No? Y en este sentido, a mí me gustaría platicarles acerca de algunas instituciones, ¿no? Como espacios que nos ayudan justamente en esta cuestión. No Ok. son específicamente como de atendemos violencia económica, porque como mencionábamos a lo largo de la charla, muchas veces va con muchos otros tipos de violencia, ¿no? Entonces es como más global, pero sí que lo aborda. Eh, Claro. en caso de algún tipo de violencia, está el Instituto de las Mujeres. En la página web pueden encontrar un directorio en el que justamente viene el directorio de los centros de justicia para la mujer por estado y vienen los Uh-huh. números y la ubicación para que puedan tener acceso y recibir información o incluso apoyo psicológico o legal. Y en cuanto a lo que les iba mencionando, existe también la Red Nacional de Refugios. Esta red se encarga de auxiliar precisamente a mujeres que salen de una relación violenta y justamente tienen diferentes como, ay, ya fue la palabra, pero modalidades, ajá, distintas modalidades en las que precisamente se van atendiendo estos procesos de transición, en el que se brindan herramientas para que las mujeres y los hijos primero tengan un lugar en donde estar, ¿no? Cuando salen de Uh-huh. estas relaciones violentas. Uh-huh. Y después que puedan desarrollar estas habilidades o que conozcan la forma de generar sus propios recursos, ¿no? Y se da este proceso de transición y ya después se da, digamos, salen a justamente, eh, es como un poquito ir con las llantitas en la bici y ya después quitamos las llantitas, ¿no? Y eso es un proyecto bastante, bastante bonito y que justamente hace comunidad, ¿no? No es simplemente como, este es tu problema, sal de ahí, sino, ok, estás viviendo esta situación y la comunidad tiene también la responsabilidad de acompañar en eso, ¿no? De generar Claro. estos otros recursos o estas otras estrategias. Entonces es un proyecto muy, muy lindo. Y también me gustaría dejar la línea SAPTEL, que es apoyo psicológico 24/7, eh, todos los días del año. Uh-huh. Es vía telefónica, Sí, supongo, ¿no? sí, 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 sí. Ok. Digo, eso que mencionas está bien. De hecho, vamos a dejar esa información dentro del cuadrito de la información del video, ¿no? En Spotify y en YouTube para que, digo, si alguien se identificó con algunos problemas que hemos mencionado o que
a lo mejor ya las identificó, pero les cuesta trabajo denunciar por X, Y factor, bueno, están estas instituciones que pueda hacer. Ahora, si hay algún hombre que está sufriendo esto, pues lamentablemente estas instituciones creo que son solo para mujeres, ¿no? Pero de alguna manera identifiquen, que sepan identificar esta cosa y bueno, pues lamentablemente no conozco una institución como Irán lo acaba de mencionar que pueda apoyar a un hombre, pero lo importante es que lo identifiquen y traten de ver estrategias, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra parte es que ya la misma Irán nos está diciendo, a pesar de su corta edad en la profesión, ya tiene pacientes pues, con este tipo de características, este tipo de violencia. Entonces, muchas veces nos guardamos o escondemos este tipo de maltrato, por así decirlo, y no vamos a terapia. Entonces, vayan a terapia, sepan identificar, traten de incluso resignarse un poco en que su pareja sí está ejerciendo violencia sobre ustedes, por mucho que la amen, por mucho apego que haya, por mucho lo que sea, pero hay que aprender a que, bueno, pues nuestra pareja nos está haciendo un daño, ¿no? Aunque sea poco, pero no se debe de infravalorar de ninguna manera ningún tipo de violencia. Y la otra es que si se identifican y deciden tener este tipo de apoyo, están estas instituciones que acaba de mencionar la licenciada y que bueno, vamos a dejar, por supuesto, en la descripción del video. Y bueno, no sé, Irán, si se nos está escapando algo más con este tema, Mm, pero creo que es muy amplio, pero sí es muy, no sé tú qué opinas, pero creo que es el tipo de violencia más discreto que existe. mm, mm. Sí, justo que cuesta trabajo, ¿no? Abordar. Eh, las cuestiones económicas tienen también como mucho tabú, ¿no? Como de, no abramos, es muy privado eso, ¿no? Es muy Uh -huh. de la puertita de la casa para adentro, ¿no? Es como muy Sí, privado y justamente lo problemático que es a veces cuando se piensa así, ¿no? Porque mm, no sabemos cómo abordarlo, no sabemos qué implicaciones tiene, de qué manera se ve, ¿no? Y sí, si no lo vemos, pues no lo nombramos. Y si no lo así nombramos, es. no existe, ¿no? Entre Sí, comillas. Sin embargo, está ahí, ¿no? Y genera y tiene y eso tiene impacto. consecuencias. Claro, Ujú, impacto, como dices, de depresión. Digo, no tengo el número, pero pues es lógico, ¿no? Que si tú te sientes restringida, porque lamentablemente, pues para muchas cosas, de hecho, la gran mayoría se necesita dinero. Entonces, para cumplir tus sueños, para lo que sea, necesitas dinero. Entonces, cuando tú te sientes estancado, estancada porque no tienes dinero y el principal factor es porque estás siendo víctima de violencia económica, pues obviamente eso te lleva a una depresión, a una frustración, a una ira contenida. Entonces no estás cumpliendo tus pasos porque simplemente tienes a alguien ahí al lado o muy cercano de que te está restringiendo, te está limitando, te está condicionando ciertas cuestiones y una de ellas es la económica. Entonces es importante que lo identifiquen, que vean qué está pasando con ustedes y, insisto, después poder acudir a estos institutos que, bueno, es para mujeres porque pues la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con violencia las sufren las mujeres. Entonces, bueno, esa es como una parte. Y la segunda parte que tiene que ver con esta violencia, después podemos hablar de la violencia específicamente laboral, porque también existe la violencia económica laboral. Nos enfocamos mucho en la pareja, ujú, pero también la laboral existe. Y que yo creo también normalizamos mucho. ujú. Este, creo que normalizamos casi todo el tiempo el no recibir, el hecho de no recibir a veces los bonos que nos prometieron, que cuando nos entrevistan para poder trabajar en un trabajo y te prometan ciertas cosas y que cuando ya entras no te lo den o se tarden o te hagan largas, eso es una cuestión de violencia Claro. económica. Y a veces normalizamos. Entonces, eso lo dejamos para después, pero bueno, por ahora la cuestión de pareja creo que es importante y creo que es la más común. Pero la laboral también existe Sí. y bueno, poco a poco vamos a ir cubriendo temas o cubriendo
más bien escenarios, en este caso fue la pareja, después vamos a la laboral, para que ustedes también estén enterados de qué manera ejerce mi patrón o violencia económica, ¿no? Entonces, y es muy común, ¿no? Muy común. Y ahí sí creo que está un poco más nivelado en cuestión. Ahora sí que ahí el género no es tan marcado. Sí, lo sigue, por supuesto, sufriendo más la mujer, definitivamente, pero también los hombres. Entonces creo que también es importante que lo sepan. Pero bueno, por ahora, Irán, pues muchas gracias por haber estado conmigo en esta charla. Y pues nada, yo creo que darte la bienvenida como, pues, como índole psicológico o como en el tema psicológico, porque creo que la salud mental pues es muy importante, ¿no? Al menos para mí, y poder transparentarlo, creo que es importante darlo a conocer, dar a conocer estos temas que a veces no estamos bien enterados y que alguien como tú, con el expertise y que tienes tu experiencia en la consulta y en la clínica, nos ayuden mucho a poder identificar y sobre todo no identificar, también a tratar y ayudar o de darnos la ayuda y de qué manera podemos llevarlo a cabo. Y pues muchas gracias por haber estado conmigo. No, muchas gracias a ti y a ustedes y a todos. Solo quiero aprovechar para hacer un comercialito, si me das chance. Un anuncio. Un minutito. Sí, claro, adelante. Okay. Pues bueno, no sé cuándo estés escuchando este podcast, pero lo estamos grabando en septiembre. Y septiembre es, bueno, específicamente el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y desde la parte, bueno, mis colegas y yo aprovechamos todo el mes, ¿no? Para hablar sobre esto. Y en este sentido, lo que buscamos es abrir la conversación, ¿no? Que dejemos de verlo como un tabú. Es una problemática social que lamentablemente ha ido a la alza y entonces es muy, muy importante que lo hablemos, que abramos espacios, así como el día de hoy, para hablar sobre estas situaciones y que sepas que si estás atravesando un momento difícil, si de pronto la vida pesa mucho o le pesa mucho a alguien que tú quieres, que sepas que no estás solo, sola, sole, que hay también espacios que están aquí para ti. Y en este sentido a mí me gustaría compartir la línea de la vida. Es justamente una línea a nivel nacional de atención de crisis y está abierta 24/7, los 365 días del año, y es el 800-900-911-2000. Entonces igual si me puedes pasar ese teléfono para ponerlo ahí, estaría perfecto. Y yo creo que, ¿sabes qué? Aprovechando este comercial que dijiste y para cerrarlo con broche de oro, sería bueno que habláramos un tema de antes de que acabe septiembre. Claro. Para abrir el espacio, para que tú nos puedas decir exactamente, primero, cuál es el día, que es 10 de septiembre, cómo lo están llevando a cabo, y por supuesto estadística, que ahí sí hay muchísima estadística, que es la cuestión del suicidio, y que aquí sí es importante decirle a los hombres, por favor, déjense de poses o de vergüenzas o de no querer decir las cosas o de hablar. Hay que tratarse porque, digo, aquí sí los hombres nos estamos muriendo o matando más que las mujeres. Entonces, por favor, traten de ir a terapia, traten de identificar como esto que estamos diciendo, y que no importa el que dirán, no importa, necesitas tratarte. Si a veces sientes que no puedes, y es importante lo que usted mencionó, Irán, si la vida está pesando, si crees que no puedes solo, adelante. Igual las mujeres, o sea, no porque los hombres sean los que más se suicidan, las mujeres no sean importantes, por supuesto, ¿no? Lo mismo pasa con la violencia económica, no porque las mujeres sean la mayor, no quiere decir que el hombre no es importante, no, aquí es igual, y la ayuda, al menos la intención es para que los dos tengan la atención. Entonces, qué bueno que lo dices, para que a ver si nos ponemos de acuerdo y platiquemos de algo tú y yo sobre esta parte del suicidio, ¿no? Sí, claro. Muy, 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 muy importante, ¿no? Abramos la conversación sobre eso, porque es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hablemos. Lamentablemente así es. Así es. Bueno, pues ahí está, ya nos pondremos de acuerdo, ya les estaremos diciendo cuándo hablamos de este tema, antes de que acabe septiembre, es un hecho, porque bueno, es el mes que se conmemora, ¿no?
Entonces, bueno, pues muchas gracias, Irán, y a todos los que nos escuchan, los que nos ven, pues igual, muchas gracias y por favor identifiquen, y si identificaron ya una, por favor, abran los ojos, que no les gane el apego, que no les gane nada, abran los ojos, trátenlo, identifíquenlo y pidan ayuda, si no pueden, solos, por supuesto, ¿de acuerdo? Ok, claro. Bueno, Yo, que tengan excelente... dime, no, dime, por no, favor. nada, solo me iba a despedir. Iba a agradecer el espacio que nos hayan acompañado No. en esta plática, que me hayas invitado también. De verdad que me hizo mucha ilusión, me gustó estar acá y espero que, pues bueno, de algo venga bien, ¿no? Yo con mucho gusto estoy aquí, si me invitan de nuevo, pues feliz. Pero muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, la apertura y por considerarme. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, y sí, estás considerada, por supuesto, y bueno, las considerada para hablar de suicidio, precisamente para este mes, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pues muchísimas Perfecto, bueno, pues gracias. muchas gracias, que estén bien todos, y bueno, nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.